Yo saqué la foto desde el ascensor porque le tengo miedo a la electricidad. ¿Foto de qué? De la hora. Ah, Lo que sí usted Puedo quiere chupar. hacer un power, ¿no? sí, yo lo tengo acá, pero no hay problema, lo conecto desde acá. Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos lo verán. Total, para verme a mí, más vale, lo doy vuelta así que yo. Tiene vecino, así que no vamos a tener ningún problema. Ah, Podemos hacer la todo mía no acá. tiene ese. Lo traje el primer día. Y si alguno me ayuda, tocar algo que se la Sí. A ver. Lo haría yo, Mira, pero pasar. Tiene que venir acá. ¿No? El azul. Estaba. Ahí está. Bueno, apagamos la luz. ¿No? Ahí está, se está arrancando. Lo voy a conectar a la corriente, así no se la apaga. Sí, así no se le corta la mitad. ¿Estará? A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Buenas tardes. Perfecto. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver si puedo compartir. Ya. Que no podría funcionar. Dale, dale, ya estando esto ya es importante. No, claro que pasado tengo que ir a Poder Ejecutivo. Ahí está. Ya. Decime que no los tengo acá. Yo lo voy a pasar acá. Ah, capaz que solo los de Zoom, no creo. A ver, ¿cuál? A ver. Ah, y esto tiene otro. A ver. Vamos a ver otra cosa. Un minutito, ¿eh? Uy, acá qué sé yo. No, eso, entonces acá. ¿Cómo será? Okay. Un minuto, chicos, estoy tratando de conectar el aula virtual, ¿sí? Yo tendría que venir acá.
No, espera, tendría que ir acá, contraseñas. Contraseñas, supongo. ¿No lo tenés? Contraseñas, este es. Bien, bien, no, nunca. Bien. Bien. No, sí, pero uno. Ya lo estoy viendo. Ah, acá está. Ahora sí. Ah, bueno. A ver. Entonces. Ahora, esperen un segundo, ya estoy, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. ¿Ahí se ve? Sí, se ve acá, ¿no? Sí, se ve. ¿Y se ve acá en París? ¿Sí? ¿Ven? Bueno, sí. Sí. Ahí está. Vamos a ver, vamos a correrlos a ustedes entonces de acá para allá. Ahí. Entonces, cerrando lo que nos quedaba pendiente de la unidad 10, que es tratar de, así como vimos, una sistematización del presidente, que ustedes obviamente van a completar con algo más de contenido a partir de obviamente de los libros de texto. Yo lo que trato de hacer acá es tratar de sistematizar atribuciones para que se entienda el funcionamiento de las competencias de cada uno de nosotros, ¿sí? No nos da el tiempo material para extendernos demasiado en este punto, pero sí es importante tener en claro, sistematizar las atribuciones que tienen, como vimos en la clase anterior, el presidente de la República, a partir de una sistematización por sus jefaturas, como jefe del Estado, como jefe
por responsable por el último de la administración, jefe político de la administración, y como comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos a ver esta figura que ya hemos hecho claro, presidente y con el sistema institucional ejecutivo argentino, que es el jefe de gabinete del ministro, figura creada en 1994 a partir de la reforma constitucional, que trajo un compromiso entre el partido gobernante y el opositor para, de alguna manera, instrumentar ese objetivo de atenuar un presidencialismo que en Latinoamérica en general tiende a ser hiperabordador, el presidencialismo anterior, y tratar de tener alguna alternativa que no evite, digamos, la crisis institucional extrema cuando es atacado el presidente de la República. Es decir, cuando el presidente de la República es atacado por alguna causal, no ya la cefalía, sino por un factor de poder importante, que pueda haber alguna alternativa y no caiga todo el sistema, como ha demostrado a lo largo del siglo XX el sistema institucional argentino. Cada golpe de Estado era puesto preso el presidente y todo el resto del sistema institucional se derrumbaba. En este contexto, entonces, se crea el jefe de gabinete de ministros, donde su principal tarea va a ser la jefatura administrativa. Esto es, la idea de Daniel, discúlpame que te interrumpa un segundo. Acá estamos hablando en el chat del Zoom que se te escucha un poco lejos. No sé si podrías mantenerte cerca del lugar donde está el micrófono o si alguno de los... Bien plomado. Bueno. No, si no, por ejemplo, ayer uno de los chicos le prestó el teléfono a la profe y ella se lo puso al lado donde estaba. No, pero le gasto datos a la gente, nada, una locura, eso es gastarle datos a la gente. Bastante de ustedes quieren esto, bueno, ahí está, ya dentro de todo más o menos estamos acá. ¿Listo? Va. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, se escucha mejor. Bueno, ahí está bien, me quedo acá. Yo les decía que esta idea de la jefatura administrativa en el jefe de gabinete de ministros es la principal tarea, ¿sí? La idea fue entonces, digo, desconcentrar la actividad administrativa, que la actividad administrativa del presidente de la República era monstruosa, justamente en ese hiperpresidencialismo cada vez tenía más funciones administrativas que lo distraían de su verdadera condición de jefe del Estado y de jefe político de la administración. Entonces estaba muchas veces en cuestiones administrativas menores involucrado el presidente de la República, cuando toda esa tarea se la podía desconcentrar a partir de un jefe de gabinete. Claro, esa era digamos, una de las ideas. La otra idea que no llegó a ser, la idea fuerza de esta institución, era hacer del jefe de gabinete de ministros un jefe político también. Un jefe político subalterno, pero en principio la idea era que fuera subalterno a la Cámara de Diputados, a la Cámara de origen popular, para que en definitiva los planes de gobierno que diseñara y ejecutara tuvieran más el acuerdo de la Cámara de Diputados que el acuerdo del presidente de la República. Eso no salió finalmente en la reforma constitucional, y lo que salió entonces es más que nada una desconcentración administrativa. Y así el jefe de gabinete de ministros se nos presenta como un actor desconcentrado del presidente de la República. Por eso el jefe de gabinete de ministros, antes de empezar a clasificar sus atribuciones, debemos decirlo, es nombrado y removido por el presidente de la República. No necesita del acuerdo de nadie más, no necesita el consenso de otro, nada. Es nombrado y removido por el presidente de la República como un ministro más. También va a admitir las modalidades de remoción propias de los ministros, esto es, el juicio político. Y en el medio va a haber otra cosa, que es la posibilidad de remoción por ambas cámaras del Congreso, como una especie de muestra de desagrado, de censura a la política que ejerce. Eso lo vamos a ver ahora con esta introducción también de una cuestión que muestra su utilidad, que es la moción de censura. ¿Sí? El 101 va a prever una moción de censura que no se sabe muy bien en qué contexto se daría ni para qué serviría, pero que vamos a tratar de explicarlo a partir de la no praxis. Entonces, no ha tenido una sola instrumentación práctica. ¿Sí? Cualquier cosa, ustedes levanten la mano, ahí tienen un sistema para levantar la mano, así que yo lo veo, acá sale un cartel. Bueno, dicho esto de que el presidente lo nombre y lo remueve por sí, y que cabe la posibilidad de remoción por juicio político, y cabe la posibilidad de remoción por la disconformidad de ambas cámaras con una mayoría calificada, sin necesidad de juicio político, como censura a su tarea de gobierno, vamos a pasar a ver entonces cuáles son las tareas principales que le encomienda la Constitución.
Y la primera de esas tareas es justamente, como vamos a ver acá, hay, si uno la quiere ver desagregadas de modo general y después yendo a lo particular, uno va a ver que tiene como principal tarea la jefatura administrativa. Segundo lugar, una función de control sobre el presidente. Vamos a ver qué atribuciones tiene de control sobre el presidente. Y en tercer lugar, tratar de ser el nexo con el Congreso Nacional. Esto estaba pensado más para ser nexo con la Cámara Popular, pero en principio el nexo quedó con el Congreso en general. Y vamos a ver ahora cómo se desarrolla eso, ¿sí? En cuanto a jefe administrativo, su modo de expresión va a ser las llamadas decisiones administrativas. Así como el Congreso se expresa a través de ley o de reglamentos, para el caso de los reglamentos de cada Cámara, o de declaraciones, el presidente de la República se mueve a partir de decretos, se expresa a partir de decretos, de diversos tipos de decretos, como vimos en la clase anterior, o el Poder Judicial a partir de sentencias o de acordadas. El jefe de gabinete de ministros lo que dicta son decisiones administrativas, porque esa es su principal función. ¿Sí? Entonces, cuando tiene que dictar algún acto administrativo, sus actos administrativos reciben el nombre de decisiones administrativas. Así lo van a ver en el boletín oficial cada vez que sea una decisión que adopte el jefe de gabinete de ministros. A diferencia de los ministros que adoptan resolución. ¿Sí? Como actos administrativos también, pero actos administrativos de la entidad exclusiva del jefe de gabinete de ministros. Perdón, de los ministros de cada área dependiente. Entonces, el jefe de gabinete de ministros como principal tarea tiene esa jefatura administrativa, y entonces, como es el jefe del gabinete de ministros, su principal tarea va a ser supervisar y coordinar a los ministros. ¿Sí? Porque los que van a llevar adelante políticas públicas por cartera, esto es, por temática, van a ser los ministros. El jefe de gabinete de ministros no se va a ocupar de ninguna cartera en particular. No tiene ninguna cartera a su cargo. No es jefe de gabinete de ministros y ministro de seguridad. No. El jefe de gabinete de ministros los coordina y los supervisa, pero no ejerce ningún ministerio en particular. Los ministros, que van a ser los que integren el gabinete, también van a ser designados por el presidente de la República y removidos por el presidente de la República. Pero van a actuar en función de una legislación específica que es la ley de ministerios. La ley de ministerios va a recortar dentro de las actividades que le han sido encomendadas como políticas públicas al presidente de la República en cuanto ejecutor de las leyes, jefe político último de la administración. El presidente va a decidir, y esto lo van a ver ustedes y lo pueden ver en cada oportunidad que se da un cambio de presidente de la República, que en general el Congreso accede a las pretensiones y a los pedidos del Ejecutivo nuevo, entrante, para el diseño de un gabinete que vaya con las expectativas de diseño de política pública del presidente de la República. Ejemplo, si nosotros vamos a tener o no un Ministerio de Salud. Bueno, el gobierno anterior no quería tener un Ministerio de Salud, este gobierno quería tener un Ministerio de Salud. Si vamos a tener un Ministerio de Educación. Bueno, hay propuestas desde la oposición de si no tenemos educación nacional, ¿para qué tener un Ministerio de Educación Nacional? Si la educación ha sido delegada a las provincias. Bueno, esa propuesta olvida esto, ¿no? Que estamos sin gas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea, alguna política pública estatal, la Constitución manda en el 75-19 para la educación universitaria al gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional de alguna manera tendrá que tener. Puede tenerlo como un ministerio específico o puede tenerlo como un ministerio junto con educación. Durante muchísimos años funcionó junto con justicia, vaya a saber por qué. Era el Ministerio de Educación y Justicia. Antes de la reforma del 94, cuando los ministros tenían un número fijo, ¿sí? Eran 8 y no más de 8. Primero eran 5, después pasaron a ser 8. Lo cierto es que hoy el número es ilimitado de ministros y cada presidente de la República decide en función de su política a desarrollar cuántos ministerios cree necesitar. Por eso, una de las funciones que va a tener el jefe de gabinete de ministros, van a ver ustedes ahí, está en el envío de la ley de ministerios al Congreso Nacional. Es él el que envía la ley de ministerios al Congreso Nacional. En el nexo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, cuando yo pongo nexo, no estoy hablando de nexo del jefe de gabinete, sino nexo del Ejecutivo. Porque él, si bien no ejerce el poder ejecutivo, porque dice que es ejercido por un solo ciudadano con el título de presidente de la Constitución, lo cierto es que es el jefe de gabinete de ministros del presidente de la Nación. Por tanto, desarrollará políticas públicas dentro del ámbito del poder ejecutivo. Por eso, cuando hablamos de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por eso pongo un nexo con el Congreso, con todo el Congreso. El envío de la ley de ministerios, como les decía ahí, es una de sus tareas fundamentales, y obviamente esa ley de ministerios la va a tener que definir junto con el presidente, pero obviamente la última palabra es del presidente, porque él los nombra y los remueve. Entonces el presidente el que va a decir qué ministerio quiere, y él, en definitiva, va a tener que supervisar y coordinar esos ministerios, le gusten a él o no le gusten a él, si no, no sea jefe de gabinete. No es él el que va a definir, me explico cuáles son los ministerios. Si a él no le gusta tener un ministerio de género y diversidad, se lo va a tener que fumar porque el presidente de la República quiere tener un ministerio de género y diversidad. Si no que él quisiera tener uno de producción y el presidente no lo quiere tener, no lo tendrá, porque el presidente es quien en definitiva va a decidir qué ministerios le propone al Congreso. Bien, y el Congreso normalmente, si bien tiene la atribución para dictar la ley de ministerios, trata, en la mayor medida posible, de no obstaculizar la política que se le ha dado al presidente. Por aquello de la separación, ¿recuerdan? Es decir, el Ejecutivo es quien ejecuta las políticas públicas, no es el Congreso, porque no es un parlamento. Por tanto, respeta la decisión del presidente de ejecutar las políticas públicas bajo tal parámetro, ¿sí? Entonces, cada presidente tiene su gabinete y ese gabinete es supervisado y coordinado por el jefe de gabinete de ministros. En estos momentos es el gobernador de Tucumán en licencia, Mansur. El jefe de gabinete de ministros, que como en Tucumán no se puede trabajar a las 2 de la tarde, 35 grados a la sombra, está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana y los está todos a las 7:30, y claro, los otros no entienden mucho por qué a las 7:30 de la mañana. Mansur está levantado a las 5 de la mañana, porque puede trabajar entre las 5 y las 12, ya después no trabaja más, después es la siesta, se cierra todo. Entonces, es bastante común ese desempeño en el ámbito del interior. Y esa política la trajo al gobierno federal. Bueno, le decía, los actos y reglamentos que pide el jefe de gabinete de ministros como jefe real de la administración se llaman decisiones administrativas, y en general no van a ser políticas propias, sino que van a ser actos que el presidente de la República le dé. ¿Sí? Entonces, va a ser la instrumentación de los actos administrativos que el presidente de la República en general no quiera realizar. También va a realizar aquellos nombramientos de la administración pública, y también, como dijimos, que no quiere realizar el presidente, porque es el presidente conserva esa facultad de designar. Y entonces los nombramientos siempre, en general, el presidente se los saca, como decimos también, vamos a decirlo, salvo los nombramientos más importantes, y que tiene que hacer él. Obviamente, cuando hablo de nombramientos de cargos de la administración pública inferiores al cargo de ministro. ¿Sí? Claramente, el ministro tiene que ser designado por el presidente, pero ya un director general puede ser nombrado por el jefe de gabinete de ministros, en cualquier área, autárquica, descentralizada, etcétera, del Ejecutivo Federal, ¿sí? Siempre hablando del Ejecutivo Federal. Nunca podría nombrar un miembro de la administración provincial. Y es quien ejecuta el presupuesto y hace recaudar las rentas. Recuerdan que en la clase anterior yo les dije que el presidente de la República es quien en definitiva supervisa esto, ¿no? Y quien tiene la última palabra en este punto, pero quien efectiviza esto es el jefe de gabinete de ministros. Por eso las administraciones en este caso la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependen necesariamente de la jefatura de gobierno, ¿sí? Porque es él quien maneja y hace recaudar el presupuesto y las rentas de la nación. ¿Estamos hasta acá? En cuanto al control que pudiera eventualmente haberse diseñado para que ejerza sobre el presidente, vuelvo a repetir el mismo mantra que venimos diciendo desde el inicio del diseño institucional que tenemos. Y es que si uno pretendía con esto controlar al presidente, no debió haber dejado en manos del presidente el nombramiento de la remoción. Claro. Si el presidente quiere... Y la remoción. Si es el presidente quien nombra y remueve, ¿cuál va a ser el control que pueda ejercer el jefe de gabinete de ministros? En cualquiera de estos supuestos en que se oponga, no refrende la prórroga o las extraordinarias, para pedir al Congreso que se reúna en prórroga o en extraordinarias, o no quiera refrendar un decreto de urgencia, un delegado o uno de promulgación parcial, vuela. Claro, lo remueve por sí mismo. Es que, bueno, sí, diríamos que sí, al garete, al divino botón, claro, pero sí tiene ese enfoque, porque en definitiva el refrendo de los mensajes de iniciativa legislativa, yo no comparto esta iniciativa, bueno, no compartir esta iniciativa, porque lo tenés que compartir a la fuerza. Vos querés ser jefe de gabinete, tenés que compartir esta iniciativa. Bien, ejemplo,
sin ir más lejos, para la clase que viene. Hay recién, hace un ratito, acaba de darse una, a ver si era acá, sí. Acaba de darse una noticia que no se entiende muy bien si es del gobierno o... Bueno, buscarlo de nuevo. Acá está, la Nación. 5 artículos y pocas precisiones. Claro, el proyecto de reforma para la Corte Suprema, con 5 artículos, y lo único que dice que van a ser 25 jueces o juezas. No dice más nada, ni cómo se van a integrar, ni cómo va a funcionar, ni todo lo demás. Pero presentó un proyecto de ley, 2 senadores en realidad, no del gobierno. Por tanto, las noticias esas ven cuando uno dice, pero hay noticias que en cierta medida se muestran falsas, porque no es el proyecto del gobierno. Es el proyecto del partido del gobierno, de parte del partido del gobierno, pero en definitiva no es una iniciativa legislativa del Ejecutivo que comparta el presidente y el jefe de gabinete de ministros. Cuando uno dice, entonces, el gobierno propone. La realidad es que para que el gobierno proponga esto, el presidente debería firmar el proyecto y el jefe de gabinete de ministros también. Y esto no es así, entonces se busca por otro lado el mismo efecto sin comprometerse. Bueno, se ve, no sé, capaz que no hay tanto nivel de compromiso, entonces se entra por otro lado. Pero lo cierto es que cuando el presidente tiene como política de Estado esto, tiene que firmar esto. ¿Sí? Y por último, también va a refrendar los decretos reglamentarios de ley, porque en definitiva, recuerden ustedes, este jefe de gabinete de ministros es justamente, para la redundancia, el jefe de gabinete, de los ministros, que a su vez deben cada uno de ellos refrendar, por lo menos alguno de ellos, toda iniciativa del presidente. Toda iniciativa del presidente debe llevar el refrendo de al menos uno de sus ministros para ser válido el acto del presidente. ¿Sí? Por lo tanto, este control pareciera acá un control sobre la hoja, pero la realidad es que en la práctica no se ha dado. Tampoco se ha dado ninguna oposición de un jefe de gabinete de ministros a una iniciativa del presidente, de modo tal que hubiera que desplazarlo. Es muy raro que el presidente desplace a un ministro. Han vivido una oportunidad histórica ahora este fin de semana. Muy raro que un presidente despida a un ministro. En todo caso, el presidente normalmente tiene las renuncias de sus ministros siempre a disposición, pero cuando el presidente sale a despedirte, es un problemón. ¿Sí? Por eso tanto escándalo últimamente con esto del ministro de Producción, porque para que el presidente de la República salga a echar un ministro, tiene que ser algo suficientemente grave, ¿bien? Porque el costo político lo paga él, ¿sí? Refrendar es, bien la pregunta, porque uno da por supuesto que esto es así. La Constitución habla de refrendo y legalización. El refrendo pareciera ser el acompañamiento, ¿sí? Es decir, vos tenés esta decisión, pero no estás loco, no estás solo en esto, yo te acompaño también. Y la legalización pareciera que es el acto, lo que se da, las dos cosas se dan con el mismo acto, que es firmar al lado del presidente. Pero pareciera que da fe de que el presidente ha firmado. ¿Sí? Legalizar es dar fe que el presidente tiene esta iniciativa, y refrendar es decir, además yo la acompaño. Claro, por eso pareciera que si yo tengo esa iniciativa y yo pudiera establecer que realmente el jefe de gabinete convenció al presidente de esta medida, yo tendría que poder desplazar al jefe de gabinete. Y sin embargo no lo puedo desplazar, no tengo esa ida y vuelta con el Congreso que le permita fácilmente desplazarlo. Porque yo te tendría que haber dado la confianza. ¿Qué censura voy a tener si nunca te di la confianza? ¿Me explico? Es decir, en los sistemas parlamentarios y en los semipresidencialistas funciona esta cuestión en la medida en que yo primero te di confianza y vos abusaste de la confianza. ¿Bien? Y entonces te doy un voto de censura. Te censuro y te desplazo del cargo. ¿Sí? Pero acá no va a pasar eso. Bueno, ¿estamos hasta acá? Y después entonces se trató de establecer esta función de nexo, hacer de nexo entre el Ejecutivo, entre el presidente, entre ese Ejecutivo unipersonal y el Congreso de la Nación. Pero no la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno busca acá que él sea quien remite la ley de ministerios y de presupuesto, ¿bien? Tanto la de ministerios como el presupuesto la tiene que firmar con el presidente de la República y enviarla al Congreso de la Nación.
Incluso hay plazos, ¿no? Es decir, la ley de presupuesto, ustedes saben, debe ser presentada todos los años el 15 de septiembre. Es una práctica en la República Argentina que el 15 de septiembre se presente la ley de presupuesto. ¿Para qué? Para que el Congreso la pueda discutir y lleguemos, y no pase lo que pasó en definitiva el año pasado, lleguemos al 31 de diciembre con un presupuesto sancionado para el año siguiente. Hoy el presidente de la República no tiene presupuesto porque en el apuro por forzar ese presupuesto, cuando la oposición no estaba de acuerdo en el modo de presupuesto, lo que tampoco habla muy bien de la oposición, porque normalmente el que gobierna debería ser el que decide cómo usa los recursos para gobernar y después cobrárselo en la elección de última. Pero decía, tanto de un lado como del otro, vemos una praxis mala, vamos a ser honestos, fea, que es que por una parte se fuerza una votación y se pierde la votación. Entonces dejas al presidente sin presupuesto. O sea, el propio grupo del presidente lo deja sin presupuesto, porque si no forzaba la votación, el presupuesto se podía prorrogar. Pero si forzás la votación de uno nuevo y ha sido rechazado por una de las cámaras, no lo podés reiterar en las sesiones de ese año. Entonces tenés que esperar hasta el año que viene para poder hacer el presupuesto. Y ya arrancás el año mal. ¿Sí? Arranca el año sin presupuesto y encima arranca el año empezando una nueva discusión del presupuesto. Entonces te voy a esperar hasta que yo quiera para aprobar. Entonces ya estamos en junio y no tenemos presupuesto. Estamos reiterando una de las peores prácticas posibles de la vuelta a la democracia en la República. Esto era habitual hasta 1994, ¿sí? Hasta la sanción de la Constitución. ¿Por qué? Porque, no lo traje, ¿no? Sí, lo traje. Sí. Esperen que si no se escucha, no estoy diciendo nada importante. A diferencia de lo que pasa, o pasaba antes, tendré, la letra chiquitita, ¿quién la inventó? Ahí está. Le corresponde al Congreso fijar anualmente, dice el 75.8, conforme a las pautas establecidas en el párrafo tercero del inciso 2, que tiene que ver con cómo distribuir los ingresos de la participación, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esta atribución depende necesariamente de que el presidente de la República envíe al Congreso el proyecto, acá, envía al Congreso el proyecto de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo general y con aprobación del presidente de la República. Entonces, es el presidente de la República quien en definitiva define esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo presupuesto para ese año, eventualmente lo que se hace habitualmente es prorrogar el que está. Pero para que pase eso, para que se haya una prórroga automática del presupuesto, no tiene que haber rechazo. Si hay un proyecto de ley rechazado, yo no puedo volver a repetir la sesión de ese año. Entonces, tan mala praxis es la del bloque oficialista de haber mandado a votación algo que no sabía si lo ganaba o no, como de la oposición de dejar a que gobierna sin presupuesto. O sea, esto verdaderamente es de las peores prácticas que hemos sabido generar en la democracia argentina desde el 83 para acá. Que era bastante habitual práctica que le hacían al presidente Alfonsín en los primeros años, dejarlo sin presupuesto, pero no se lo rechazaban, lo dejaban sin presupuesto, que le renovaban el mismo presupuesto anterior. Entonces vos podías limitarte a gastar solo lo de con una inflación del 70, 80, 90% o más anual, era quedarse a mitad de año sin recursos.
entonces a mitad de año yo tenía que estar pidiendo a ver cómo hacía un adelanto del tesoro. Su conexión es inestable, ¿me escuchan? Sí, en un momento se colgó, pero después se reanudó. Me frisé. No, colgado es otra cosa. Bueno, segundo, ¿vieron cuando el presidente, yo les dije a ustedes, pide por intermedio jefe de gabinete de ministros, informes a toda la administración? Bueno, él tiene que contestar los pedidos. Eso da una cuenta de una dependencia administrativa absoluta. O sea, es un órgano desconcentrado del presidente, pareciera, por esta indicación. Es él el que le tiene que contestar al presidente. Entonces es un subordinado del presidente. Y en cierta medida sí, porque la cadena administrativa termina siendo un subordinado. Porque es quien decide los recursos administrativos y el último, el jerárquico final, va a ser contra el presidente. Entonces, ¿hay una dependencia institucional? A mí me parece que sí, que no cabe ninguna duda que sí hay una dependencia jerárquica dentro de la administración de jefe de gabinete de ministros respecto al presidente, cosa que no pasa en un semipresidencialismo. Tiene que remitir a la Comisión Bicameral Permanente, esto que les decía yo a ustedes, ¿no? Es decir, que cuando el presidente dicta un decreto de urgencia, un decreto delegado, un decreto de promulgación parcial, es el jefe de gabinete de ministros el encargado de llevarlo a la Comisión Bicameral Permanente, dentro de los 10 días de su dictado, ¿sí? 10 días útiles tiene para comunicar a la Comisión Bicameral Permanente el dictado de cualquiera de estos tipos de decretos. Necesidad de urgencia, delegados y promulgación parcial. Y esta otra es la todavía menos efectiva que se ha logrado. Concurrir mensual y alternativamente para informar la marcha del Congreso, del gobierno. Esto muestra que no hay una dependencia institucional de la Cámara que debería tenerlo, que es de la Cámara Popular, porque tiene que ir alternativamente una vez al Senado y a la Cámara de Diputados a dar cuenta de la marcha del gobierno. ¿Por qué? Si la idea es que el Senado tenga una función específica, que sea defensa de las autonomías provinciales, ¿qué tendría que explicar la marcha del gobierno? Si no fuera porque hay un tema específico que tenga que ver con la autonomía de las provincias. Lo que pasa es que entre nosotros esa dualidad no se dio, y entonces la Cámara de Senadores, si bien tiene un origen de representación de autonomías provinciales, no tiene diferencia en el trato con la Cámara de Diputados. Miren ustedes que las únicas diferencias de trato que tienen son las iniciativas exclusivas que cada una de ellos tiene. El Senado, iniciativas en materia de regionalización, en materia de coparticipación, en materia de acuerdos, y la Cámara de Tropas y en materia de iniciativa popular de leyes y de consulta popular. Fuera de esos supuestos, no hay diferencia de equilibrio entre las cámaras y cada una de ellas puede originar un proyecto por una o por la otra, salvo esta excepcionalidad. Entonces, concurre informar, pero no hay ninguna consecuencia de la falta de eso. Y por eso pasa mucho que el jefe de gabinete de ministros va una vez cada muerte de oído. Una vez cada tanto. En realidad nunca va, no ha habido un solo jefe de gabinete de ministros que haya ido un mes a cada cámara. Nunca. Ningún presidente, ningún gobierno, desde su instauración hasta hoy, nunca ha habido un jefe de gabinete de ministros que todos los meses obligue a la Cámara a escuchar. Porque esa también es otra. Por ahí el Congreso, el jefe de gabinete dice, menos mal, cuanto menos me pregunten, mejor. Pero también es el hecho de que el Congreso argentino no sesiona hace 6 meses. Recién ayer sacaron la ley el proyecto de ley, ¿no? La media sanción a la ley de boleta única. Pero hacía 6 meses que no sesionaba. O sea, esos 6 meses ya les da la pauta de que hay 6 meses que no puede. Porque no tiene que ir a la Comisión Bicameral Permanente, tiene que ir al Pleno, ¿sí? No fue nadie. No fue nadie. Por eso digo, el jefe de gabinete de ministros debería ser el primero en ocuparse de que esa relación esté. De que mañana voy. Entonces voy y demuestro que acá no hay nadie. Porque quieren saber cómo va el gobierno, yo voy. Pero estén, bueno, pasa como acá, ¿no? Pregunta acá si no tienen obligación de ir, porque no escuchan, seguramente vos no te escuchan. Si no tiene obligación de ir, ¿quién? ¿Un diputado? No, de ninguna manera. ¿Cómo te van a obligar? No, no te obligan. Te puedo obligar a propio cuerpo. Cuando yo no... A ver, si viene con tu responsabilidad, si hay una sesión convocada, voy.
Si hay reunión de comisión, voy. Si no hay reunión de comisión, no hay sesión convocada, voy ¿a qué? A tomar café con mis empleados, a pensar acerca de, a leer, puede ser, puedo hacer un montón de cosas. Pero si vos me estás preguntando la función concreta que es tener que debatir un proyecto de ley, no. No, claramente no. Perdón, ¿qué ibas a preguntar vos? Vuelvo a repetirte, las sanciones, si hay sesión y vos no venís, puede haber descuento de dietas. ¿Bien? Eso sí, hay sesión y vos no viniste y no justificaste. Lo que pasa es que normalmente yo fui de viaje internacional, se me cayó el tren, no pude llegar por el avión, la niebla. Siempre hay alguna explicación que hace que no descuente las dietas, salvo inasistencias injustificadas y de a montón, ¿sí? Pero normalmente el descuento de dietas no es lo habitual. No es lo habitual. Y no tenés ninguna forma de compeler a un diputado o un senador a ir a la sesión, más que esa. Y no lo puede hacer nadie más que la propia Cámara. Porque tienen inmunidad de arresto, por tanto no lo podés arrestar o digamos, llevar compulsivamente con la fuerza pública a la sesión. No está permitido. Es un privilegio funcional que tienen los diputados y los senadores. ¿Sí? Por eso que uno hace recaer fundamentalmente esa cuestión en una responsabilidad personal, una ética de funcionamiento. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. No, son una representación, son la representación de la sociedad. ¿Eh? Algunos sí, algunos no. Es decir, mira, por ejemplo, Valor siempre contaba eso. Yo estaba chocho de sentarme al lado. Yo el primer día decidimos ver a dónde nos sentábamos. Bueno, la primera vez que entré al Congreso, bueno, como diputado me siento acá. Y claro, de este lado de acá se sentaba uno que venía todos los días. Y acá uno que no. Yo estaba eternamente agradecido porque todos los libros que me llevaba los podía apoyar ahí. Dice, si no, no me daba la banca. Claro, lo decía con sorna, ¿no? Pero es lógico, pasa un montón. Hay gente que va todos los días, y trata, y va y está en el despacho, y dice, bueno, a ver, ¿qué nos vino a ver un representante, una persona que nos trajo esta inquietud, este problema? Vamos a averiguar, investiguemos, averigüemos, tratemos de ver si hay alguna solución legislativa que podamos arrimar, sí, qué sé yo, sí, qué sé cuándo. Después está la rosca, habitual, la rosca. Bueno, escuchame, estamos acá, tenemos que nombrar, tenemos 700 jueces sin nombrar, bueno, a ver, vamos a ver qué hacemos, cómo hacemos. Pero, bueno, esa rosca se va definiendo en función de lo diario y del que quieren los espasmos de los políticos de turno. O sea, ahora querés una corte de 25 miembros. No arreglaste lo anterior, que era la reforma judicial, porque lo que queremos es la democratización, no sé qué. Ahora queremos una corte de 25 personas. ¡Qué locura! No soluciona nada, no aporta nada al debate, pero ya tenés un proyecto de ley con el jefe del bloque de senadores del Partido Oficialista y la senadora principal, si se quiere, espada de una de las fuerzas que conforman el gobierno de coalición, propugnando una corte de 25 miembros. Que no tiene ni pie ni cabeza, y como bien lo dice ahí la nota, y cualquiera lo podría decir, y Gargarella también te lo dice, o sea, de cualquier espectro político te lo dicen, no tiene fundamento. Porque ¿cuál sería el fundamento? Que cada uno quiere su ministro de la Corte, cada gobernador quiere su ministro de la Corte. ¿Qué sentido tiene 25? Uno por el gobierno federal y 24 por cada jurisdicción. Otro número no tiene sentido. Pero entonces, la Corte pasa a ser un organismo de representación federativa, que no tiene ni pie ni cabeza. Porque no fue creada para eso está el Senado. Bien, ahora, si no hay ninguna explicación de por qué, ni cómo, ni para qué, tampoco se llena la boca del gobierno diciendo, no, porque la integración tiene que ser en paridad de género. No dice nada el proyecto acerca de la paridad de género. Dice jueces y juezas, pero no dice cuánto va a ser jueces y cuánto van a ser juezas. 5. Son 5 de la Corte. A 25. Pero no tiene... O sea, y se quejan de que la Corte tarda 16 años. ¿Vos te quedas con 25 personas discutiendo van a resolver más rápido? No. ¿Eh? Pero lo va a ralentizar absolutamente. Y te vuelvo a repetir, le hace perder sentido institucional. ¿Cuál es el sentido de la Corte en un sistema institucional como este?
sea, a mí lo que me da mucha bronca, les soy honesto, lo que me da muchísima bronca es que se juegue tan livianamente con el diseño institucional. Tan livianamente. Es decir, salir a decir lo que a mí se me antoja sin ver cómo repercute esa decisión en el sistema institucional que vos tenés. O sea, que se haga así por espasmo. Eso es lo que no puedo entender yo de los políticos argentinos. Que no tengan visión de estadista, en general, ¿no? Sacando honrosas excepciones, no tienen visión de estadista. Y entonces, no, nunca se ponen a decir, bueno, no, mira, esto vamos a estudiarlo. A excepción, te vuelvo a repetir, de Alfonsín, que dijo, bueno, yo arranco con esto, pero ya pongámonos a estudiar esto, porque acá hay una serie de problemas. Hay una serie de problemas con la capital concentrada acá, hay una serie de problemas porque el lobby se concentra acá y todos los demás no opinan, hay una serie de problemas con el federalismo organizado así como feudos como está, hay una serie de problemas con el presidencialismo organizado así porque tocan al presidente y se cae todo el sistema, hay una serie de problemas, bueno, hay toda esta serie de problemas. Toda esta serie de problemas hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos y ver cuál será la mejor decisión institucional, la que mejor conjugue esos problemas, la que mejor logre que esos problemas, o por lo menos aproxime una decisión de esos problemas, del mejor modo de solución, no de problematización extra, porque no necesitamos más problemas, tenemos un montón. Entonces, si a vos te parece que sin estudiar las cuestiones podés salir a proponer, a mí me parece que eso es el mayor problema que tenemos nosotros, el mayor. Y cuando propones y lográs algo, y lo haces funcionar de la media, como querés vos. Bueno, ahí ya veo que Catalina y Leonardo ya se aburrieron y sacaron la cámara. ¡Qué campeones! Ah, no, ahí volvió. Claro, que se van a cocinar mientras está. No es así. Bueno, vamos a lo que sigue. Ahí al final ven que yo puse moción de censura. ¿Por qué? Porque pareciera ser una consecuencia de esto de ser el nexo, de responder políticamente ante el Congreso, de tener que informar alternativamente a cada Cámara, etcétera, que atrás de eso va a venir alguna modalidad de responsabilizarlo de modo sencillo a partir del Congreso. Porque además, en ese nexo con el Congreso, en esa relación con el Congreso, va a tener la misma asistencia con voz, pero sin voto que tiene cualquier otro ministro, porque vieron, no sé si ustedes vieron, ¿alguna vez fueron al Congreso? Sí. ¿Sí? ¿Y después? No, bueno, pues, se le dice hemiciclo. ¿Hemiciclo por qué? Porque justamente está armado de esta forma, ¿no? Forma de hemiciclo. ¿Medio? Sí. ¿Dónde? Acá están todos los diputados o senadores, no igual, nada más una base más chiquita que la más grande. Y acá está la presidencia, ¿no? Pero acá antes hay una mesa en la otra convertida. Esa es la mesa de los ministros, ¿sí? Entre la presidencia y el pleno hay una mesa que está en la de los ministros, la mesa de interpretación. Ahí va a haber tantos lugares como ministros hay. Porque los ministros tienen todos los días de discusión. Cuando se les antoja pedir la palabra, incluso los palabras, no podés votar ni tener las atribuciones que tiene un diputado o senador. Es decir, por ejemplo, no va a tener que ser de decisiones del presidente o del diputado o del senador. ¿Entiendes? Nunca. Ahora, siempre pueden ir. ¿Por qué? Y porque son la espada del presidente para defender los proyectos del presidente. Por eso, si yo como presidente decido impulsar determinados proyectos de ley, lo que debería pasar es que el ministro vaya y se desgañite defendiéndolo. Bien, si veo que está complicado. Normalmente esto no pasa en el pleno y donde pasa a veces es en las comisiones. Ya vieron ustedes el funcionamiento legislativo, así que saben lo que es una comisión. ¿Sí? Son grupos de legisladores que son afines, pero no ideológicamente, sino por temática. Trabajan determinados temas en conjunto. Entonces ahí esas comisiones necesitan tener, digamos, un proyecto de ley necesita pasar por esas comisiones, tener la aprobación de esas comisiones a donde nos manda el pleno, y después vuelve al pleno con los despachos, o en contra de la aprobación del proyecto. Sí.
Sí, sí, yo lo tengo que decir. Depende del tema, ¿no? Depende del tema. Si vos realmente, por ejemplo, es muy común que que pase, es muy común que pase esto en temas, sobre todo de economía regional. En temas de economía regional, donde las provincias interesadas en el funcionamiento de esto, el ministro Valla lo explique y por ahí los diputados y senadores, todos los senadores de esas provincias, le puedan ser un contrapunto al ministro y lograr un cambio. Bien, qué sé yo, por ejemplo, yo hablo de poco de la economía regional, pero por ejemplo, la economía vitivinícola, antes no se podía, a partir de la 30 se prohibió cualquier cultivo de vid fuera del área de Cuyo. Entonces, en Entre Ríos había muchísima vid de calidad, seca, de calidad, se levantó todo eso. Y se lo llevaron a Uruguay. Bien, igual en la provincia de Buenos Aires, había actividad vitivinícola y ahora recién ahora está volviendo a relanzarse sobre un poco más al sur en Bretaña, algo en Brasil, pero un poquito. Bien, entonces, ¿cómo? Salvo, eso siempre estuvo permitido. De todo lo que es el noreste, estuvo y Rionero también. No estaba permitido en el este, no, en la provincia del litoral. ¿Pero por qué? Porque eso respondía a ustedes que tienen economía política, ¿no? Y no tienen economía política. Bueno, yo les pregunto, ¿no ves la junta reguladora, las cosas de la 30, no? No, ¿qué ves? La curva de los cañones, ¿por qué? Sí. Bueno, ahí la idea era que en la edad 30 el país que debería economía haciendo economía y desarrollando acá, Río, ¿no? Allá, controlar el mercado, darle mucha producción y después controlar el precio para poder mantener esta producción, digamos, que sea rentada. Y para eso tiene que ser entonces punto caro. Ya, entonces, no valor. Bueno, no. Pero, no sé, nosotros siempre llegamos tarde, nosotros. Siempre llegamos tarde. Claro, cuando. Perdón, se escucha porque me levanté. Necesitaba caminar. Cuando estás cerquita así, si te alejas mucho se pierde un poco, pero como vas y venís. Bueno, entiendo de vuelta. ¿Qué? No me digas eso, no. No, si yo tuviera las soluciones para todo eso, no, si yo tuviera las soluciones, pero no. Mirá, el otro día lo criticaban al presidente de la Corte por tres párrafos que dijo. Pero si uno analiza la conferencia, escucharon eso del presidente de la Corte, ¿no? Que él dice, él sostiene que hay una, digamos, tiene todo un análisis de atrás, un análisis económico, sobre todo del derecho, que esta frase de donde hay una necesidad debe existir un derecho o nace un derecho, es que no, por eso de Evita o de quien quiera llamarla, porque de última Evita todo lo que vos quieras, pero de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, lo dijo otro señor de barba, mucho antes que Evita. Por eso. Él dice, claro, todo bien, está bárbaro, todos quisiéramos vivir en un mundo así, en un mundo donde ante cada necesidad haya un derecho, porque es lo que uno quisiera, pero entonces no habría, primero principal, eso no es posible, y segundo, porque los recursos son finitos, o sea, si los derechos son infinitos, los recursos son finitos, y en segundo lugar, no habría entonces posibilidad ni lugar a la discusión moral y política.
Porque justamente hay discusión moral y política, porque yo creo que acá no hay un derecho y vos creés que acá sí hay un derecho, y yo te digo que no lo hay porque no tengo los recursos con los cuales satisfacerlo. Vos me decís, no, sí lo tenés, aunque no tengas los recursos, y entonces lo planteamos, y entonces después vos venís a la justicia a pedirlo, yo te tengo que decir no, porque no está implementado, y vos me decís no, pero yo soy juez, y entonces te voy a decir que sí, y entonces vos tenés que dejar ese derecho que se consagre. Entonces, ¿qué hago yo? Saco el expediente del tipo que estaba por recibir la bomba para la glucemia, qué sé yo, que estaba por recibirla, porque vos, juez, me alteraste el orden de los recursos y me dijiste que se lo tengo que dar a él. Y empieza a pasar esas cosas, ¿me explico? Porque los jueces empiezan a decir, bueno, pero esto está escrito acá hace un montón. Y acá dice que hay un derecho. Y si hay un derecho, bueno, lo tiene que cumplir usted. Pero no tengo los recursos, y yo no voy a sacarlo. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Se lo saco a otro? O incumplo la orden del juez. Bueno, estas cuestiones, entonces vos me decís, sí, sin irse al extremo de no reconozco ningún derecho, lo cierto es que hay que dar esa discusión también, es decir, hasta qué punto podemos seguir dando derechos sin los recursos necesarios, o de dónde vamos a sacar los recursos antes de asignar el derecho. Pero es una discusión. Seguro que no. Sí, sí, es tu territorio. Es tu territorio. Está bien, pero estoy de acuerdo. Ahora, el problema es eso, que vos en este sistema político estás discutiendo eso. En este sistema político. Sí, lo debe haber en Estados Unidos lo debe haber, en Canadá. Está bien. Estoy de acuerdo. Ahora, es una decisión política y esa discusión política hay que darla. Lo que está diciendo el juez de la Corte, y a mí me parece bien, es, señores, si detrás de cada necesidad hay un derecho, no discutamos más nada. No discutamos más nada. Lo que él dice, mirá, justamente discutimos esto, porque esto no es cierto. Entonces, sí tenemos que discutir. Yo quiero latifundio. No, yo no quiero latifundio. Bueno, hay una discusión política. Entonces, en función de eso, vemos qué derechos hacemos. Pero ¿me entendés? Puedo decir más práctico, pero para eso tenés que arrasar con el artículo 17. O tenés que tener los recursos para decir que es propio todo. Pero para eso tenés los recursos. Expropiese, sí, pero para eso tengo que tener petróleo para expropiese. ¿Se entiende? Si vos después podés quejarte, si yo no estoy de acuerdo con que me hayan expropiado. Mira, es el derecho eminente del Estado. Eso existe acá, en el capitalismo más salvaje, en cualquier lado. De todos lados. Aún no teniendo los medios de producción de propiedad colectiva, la expropiación existe. Entonces, si vos tenés los recursos, la expropiación existe. Pero para eso tenés que dar la decisión, tenés que dar la discusión política y adoptar la decisión política de hacerlo, y para eso tenés que tener los recursos. Por eso, no. Me explico, decir, hay cosas, pero bueno, pero igual sería, no sé, yo qué sé. No, yo qué sé, yo lo que sí veo que cada intento por tratar de hacer, digamos, que no hay esos intentos de larga vista, de ver a lo largo. Otro ejemplo, el sistema de salud. ¿No? Porque siempre es así. Viene la pandemia, entonces espasmo, hay que discutir el sistema de salud. Bueno, hay que discutir el sistema de salud. Estoy de acuerdo que hay que discutir el sistema de salud. ¿Bien? Hay que discutir el sistema de salud. ¿Alguna vez lo discutimos? No lo discutimos. Lo único que hicimos fue decir, nada, vamos a privatizarla. Fue lo único que dijimos. Manteniendo el otro, creemos la CFJP, la y listo. Y nada más. Pero no se discutió en serio un sistema de salud. A ver, ¿qué vamos a hacer? La única vez que se intentó hacer, ¡pum! De un ondazo a bajar. ¿Quién? Las obras sociales. El Seguro Nacional de Salud, que hizo discutir Alfonsín en el año 88, imposible. Imposible, porque no podés sentar a la mesa de las obras sociales. Las sentás a la mesa de las obras sociales, te levantan la prepaga. Sentás a la prepaga, se levantan las obras sociales. Sentás a los dos, se levanta el sistema público de salud. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder discutir nunca. No. Yo no creo que es tanto eso como que nosotros somos a todo nada. No tenemos capacidad de negociación. No tenemos capacidad de negociación. Vos sabés que en una negociación vas a perder algo. ¿Pero para qué? Para ganar algo. Pero acá nadie quiere perder nada y terminan perdiendo todo.
a ver, no sé si han tenido oportunidad de leer ustedes acerca de las teorías de los juegos. Es decir, hay estudios sociológicos de todo esto y filosóficos también, pero de qué incentivos vos tenés que dar para que se responda de determinada manera del otro lado. Para buscar cooperación, ¿me explico? Y que las cosas no estallen por el aire. Hay un libro muy bueno, que si lo consiguen, se lo consiguen en las librerías de viejo incluso, se llama Un país al margen de la ley, de Carlos Nino, filósofo del derecho, que explica muy bien por qué la Argentina está como está. Digamos, y es del año 88, explica muy bien por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Porque somos incapaces de establecer juegos colaborativos, donde sepamos que podemos llegar, somos en eso, claro, somos del juego de la gallinita ciega, la gallina ciega, ¿no? Es decir, ese que vos me dices, ¡ah! A ver quién corre el auto, y al final, ¡pum! Chocamos los dos y nos morimos los dos. Y eso no funciona. No funciona para un sistema institucional que pretenda que se desenvuelva, porque permanentemente rompés. Bueno, pero no sé por qué llegamos a esto. Bueno, entonces, decía, tiene asistencia con voz, sin voto, y tiene la obligación de presentar una memoria igual que el resto de los ministros. Cada año tiene que presentar una memoria de su funcionamiento. Y después está esto de la falsa interpelación. La falsa interpelación se aplica a cualquier ministro, incluyendo el jefe de gabinete de ministro. Por eso, si ustedes empiezan a sumar cosas que se pueden hacer con el jefe de gabinete de ministro, pareciera que está mirado de todos lados. Pero la realidad es que la falsa interpelación quiere decir que cualquiera de las cámaras del Congreso puede hacer venir a cualquier ministro para interrogarlo acerca de la marcha de su cartera. Y al jefe de gabinete de ministros acerca de la marcha general de la administración. Donde lo manda a buscar, lo trae, lo sienta ahí, y el que lo mandó a llamar, digamos, porque eso es una moción que hace alguno de los diputados o senadores, se aprueba por la Cámara, y entonces ese va a tener la posibilidad de preguntar una serie de cosas. Y el ministro contestarlas. Y después los demás integrantes de la Cámara pueden hacer menos alguna que otra pregunta, y qué sé yo. Esas preguntas deben ser dirigidas con anterioridad para que él pueda contestar, porque si no es una payasada. Si usted me pregunta, yo no tengo la información acá, bueno, vengo la semana que viene. ¿No? Yo te mando, si se aprueba una moción de interpelación, te mando sobre qué quiero que vengas a contestar. Vos venís, contestás, nos peleamos, yo no sé cuánto. La consecuencia de eso es que vos te volvés al ministerio y el diputado se vuelve a su despacho. Nada más. No hay ninguna consecuencia. Por eso habla de falsa interpretación. Si eso pasa en un sistema parlamentario, se decide ahí mismo qué corno hacemos con vos. Es decir, ¿nos gustó tu explicación o no nos gustó? Si no nos gustó, te vas. ¿Bien? Listo. El único objetivo de esto es lo que se llama las facultades de investigación. Es decir, yo quiero saber acá, todo esto, por ejemplo, desató el tema de Chabrán, no sé si ustedes no se acuerdan, ¿no? Bueno, cuando se privatizó el correo, lo llamaron a Cavallo. Vení a dar explicaciones. ¿Qué es esto? ¿Por qué te perdemos el correo? ¿Cómo es esto? Que este tipo ahora tiene el monopolio de la correspondencia, lo dice la correspondencia del Estado, lo dice el artículo 4, es uno de las rentas de correo, lo que hace el Tesoro Federal. Bueno, porque y en eso se sacó Cavallo, un habitual, y dijo, este es un mafioso y un ladrón, y qué sé yo. Claro, como tiene inmunidad de expresión, en medio de su mandato, puede decirle todo eso y no pasarle nada. Pero a partir de ahí, claro, Chabrán empezó a querer, digamos, a tener cada vez más, a tratar de proteger cada vez más su ausencia, digamos, de rostro, y lo dio cada vez a buscarlo más. ¿De quién es este que dice que es el mafioso, que tiene que perder? Terminó con un periodista quemado, prendido fuego en cabeza, que le sacó una foto en la playa y a partir de ahí lo mandaron a matar, bueno, y Chabrán fue muerto también, todo. Pero lo que quiero decir yo es esto. ¿Para qué sirve? Para la facultad de investigación del Congreso. El Congreso puede saber, puede traer. Si tenga, cuénteme, porque sabe que a partir de esto yo puedo a lo mejor modificar el régimen legal de esta institución que usted está manipulando de un modo que a mí me resulta inconveniente. Y está bien, yo no lo puedo despedir a usted porque es muy engorroso el procedimiento para el juicio político de un ministro. Para echar a un ministro por juicio político, tiene que lograr las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para acusarlo, 2/3 partes de la Cámara de Senadores para destituirlo,
Y eventualmente al día siguiente, si no lo lograste inhabilitar, el presidente te lo nombra de nuevo. Entonces, si fuera fuerte la disputa. Y aparte pongo en movimiento todo esto y el presidente al otro día me lo cambia por otro. Y ya está, y me arruinó todo el movimiento político. Entonces nadie intenta mover a un ministro por juicio político, ¿sí? Pero sirve sí a esos fines, a los fines de la interpelación, para saber qué es lo que está pasando. Acá hay un cartel ahí arriba que no puedo sacar. Configuración de audio. Ah, ahí tiene una X, ¿no? Tiki. Ahí. Ahora, la reforma del 94 trajo esta novedad, la moción de censura y remoción. ¿Qué es esto? Primero y principal, digámoslo, se aplica exclusivamente al jefe de gabinete de ministros. A nadie más. Los ministros del Ejecutivo no se remueven de esta forma, ni se los censura, ni admiten censura, ni admiten remoción de esta forma. Lo único que admiten los ministros del Ejecutivo es el juicio político, ¿sí? O la remoción por el presidente. El jefe de gabinete, ya dijimos, admite la remoción por el presidente y admite estas cosas que están acá. Para el jefe de gabinete de ministros, se puede hacer una interpelación específica distinta de la falsa interpelación, que también a la que también puede estar sometido, distinta de la falsa interpelación, con la finalidad exclusiva del tratamiento de una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura para la Constitución? Pareciera ser una tirada de orejas. ¿Sí? Es decir, una exposición pública. Exponer lo que en algo esa Cámara no está de acuerdo con el exponerlo públicamente, no exponerlo en el sentido de destituirlo. No, porque eso es otra cosa que viene después. ¿Bien? Interpelación, entonces, a pedido de la mayoría absoluta de la totalidad de una de las cámaras. Una de las cámaras pide esa interpretación y obviamente esa interpelación para el tratamiento de la moción de censura y obviamente el jefe de gabinete de ministros concurre a esa cámara, no a las dos ratificaciones, a esa. ¿Sí? A la que votó la moción. Esto, por eso, puede derivar en eso, en te escuchamos y vamos a tratar la moción de censura, que va a llevarte a la aprobación o el rechazo de esa moción de censura, que se hace por la misma mayoría absoluta de la totalidad de la misma Cámara, no interviniendo la otra Cámara, y que implica una reprobación política. ¿Bien? Sí. Solo al jefe de gabinete de ministros. Solo al jefe de gabinete de ministros. Solo al jefe de gabinete de ministros. Lo censurás a él. No podés censurar a un ministro. Porque no tenés esa facultad. La Constitución no previó esta misma moción de censura para un ministro cualquiera. Solo para el jefe de gabinete de ministros. Una de las cámaras del Congreso. Una. Bien, no necesita pedirlo las dos, es como un proyecto de ley que pasa de una Cámara a la otra, necesita la aprobación de la otra, y recién después tengo una decisión del Congreso. No, acá voy a tener una decisión del Congreso de llamarlo para el tratamiento de una de las cámaras del Congreso, de llamarlo para tratar una moción de censura. Entonces él ya sabe a qué va. No va a dar explicaciones a la casa como en la falsa interpelación. Va a dar explicaciones y se puede llevar una reprimenda. ¿En qué va a consistir la reprimenda? Nada, en que te van a decir censuramos tu política de gobierno. O después vemos, porque si la censura es fuerte o no es fuerte, vemos el presidente verá si asume el costo político y lo despide o no lo despide, eso se verá. Pero no implica nada más que la reprobación política de tu gestión. Ahora, aprobada la censura, obviamente esa reprobación política puede derivar en una modalidad de remoción distinta del juicio político o de la renuncia o de la remoción por el presidente, que es otro procedimiento. Bien, la remoción por la mayoría absoluta de la totalidad de ambas cámaras. Ambas cámaras tienen que estar de acuerdo con esa mayoría calificada, mayoría absoluta de la totalidad, por separado, para removerlo. ¿Sí? Esa remoción, a diferencia del juicio político, no tiene ninguna otra consecuencia más que la remoción. No puede caber una alternativa o una accesoria, como puede ser en el juicio político, que además de removerte, te pueden inhabilitar para desempeñar un cargo a honor, sueldo, confianza de la nación en lo futuro, de por vida o por un tiempo limitado. ¿Sí? Esto no lo admite la remoción, perdón, por las cámaras.
Y es un procedimiento también engorroso y complejo que antes del presidente tener que pagar el costo político de esto, prefiere firmar un decreto y removerlo, claramente. ¿Sí? Por tanto, estas concesiones que se hicieron en la reforma 94, al tener en manos del presidente el nombramiento y la promoción, no son más que datos decorativos. A punto tal que el Congreso de la Nación en ninguna de sus dos cámaras modificó su reglamento para regular esto. Esto es todo teoría, no hay ni siquiera una reglamentación por parte de las propias cámaras que son aquellos que tienen esta potestad dada por el constituyente de cuál habría de ser el procedimiento para esto. Ninguno de los dos reglamentos tiene regulada el tratamiento de la moción ni de censura ni de la posibilidad de remoción por ambas cámaras. ¿Se entiende? Razón por la cual estamos en el aire. Bueno, para no empezar por 2 minutos que nos quedan, vamos a dejar acá y vamos a empezar entonces el martes, martes y jueves dedicados definitivamente a Poder Judicial. ¿Sí? A avanzar lo más que se pueda sobre el Poder Judicial. Sí, por eso vamos a darle fuerte al Poder Judicial. Ah, lo que sí tenemos, no, pero el 17 es viernes, o sea, el 16 sí, es hábil. ¿No? Es viernes, sábado, domingo y lunes el feriado. Bueno, entonces tenemos martes y jueves. ¿Eh? El día de la bandera, bueno, porque no vamos a la URA, no vamos a la URA. Se hace en la Argentina, Argentine. Entonces vos me decís, ¿dónde está el problema? Bueno, adiós. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no? Catalina, que siempre tiene preguntas ahí, ¿no? No, hoy no tengo. Bueno, muy bien. Adiós. Bueno, que se cierra esto. No sé. Vamos a finalizar ya, ¿no? Sí. Sí.